Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa manera de comenzar la semana con este pasaje del Evangelio que siempre nos interpela. En lo personal es uno de los textos que más me gusta, este pasaje del ciego de Jericó, del capítulo 18 de San Lucas. La palabra nos relata que Jesús, lo veíamos la semana pasada, viene acompañado de una gran multitud y están saliendo de la ciudad de Jericó, esa ciudad amurallada, salen de Jericó y ahí se da el encuentro. Un encuentro que en el fondo tiene que ver con nuestro propio camino de fe, con nuestra propia experiencia de encuentro con Dios, con nuestro estar al borde del camino, por el dejarnos llamar, por no escuchar todas las voces que se nos aparecen en la vida, sino más bien con pedir docilidad, como decíamos al comienzo, a esa palabra, ese llamado de Dios. Por eso, Adri, desde ahora, si te parece, compartimos la consigna para ir dejando que la palabra vaya haciendo resonar esa gracia que Dios nos quiere dar en nuestro corazón. Compartimos también nuestras vías de comunicación. Claro que sí, Padre, la pregunta que nos has dejado para trabajar, reflexionar y compartir es muy bonita. ¿Qué le grita hoy a Jesús nuestro corazón, cada uno de nosotros? ¿Qué le grita hoy a Jesús nuestro corazón? Bueno, podemos participar a través de nuestro número de WhatsApp 3518-171-593, 3518-171-593. Quienes ya están en YouTube dejando saluditos, bueno, pueden también comenzar a participar. ¿Qué le grita hoy a Jesús tu corazón? Una muy buena pregunta. Tengo muchas ganas de, hace mucho que no lo digo, de escuchar tonaditas de distintas partes del país. Así que, hermanos queridos, comenzamos nuestra semana y ojalá que podamos escuchar también esas tonadas a lo largo y a lo ancho de nuestro país que nos ayudan a confirmar que el Espíritu Santo sopla siempre, pero también dónde y cómo quiere. A lo mejor lo que vos estás por decir, lo que vos estás por compartir ahí tomando tu mate, o trabajando, o haciendo fiaca en la cama, donde estés. Capaz que lo que el Espíritu Santo está suscitando en tu corazón es lo que otra persona en la otra punta del país está necesitando escuchar. No enjaules al Espíritu Santo, no lo encadenes, deja que el Espíritu Santo sea protagonista. Y si hay algo que sabemos es que en la palabra de Dios se nos muestra cómo ese Espíritu Santo va actuando. Un personaje que la palabra nos presenta y nos ayuda también a reconocernos. Este ciego de Jericó, que en textos paralelos sabemos hasta su nombre, Bartimeo Josías, un hombre ciego de nacimiento, ciego de profesión, que pedía limosna todo el día. Lo llevaban todas las mañanas
seguramente desde hace muchos años, al borde del camino, a la entrada del pueblo. Estaba ciego, pero conocía a todo el mundo, sabía de las necesidades de los demás, pero también sabía comunicar lo que le pasaba. Pedía limosna. Ahí, al borde del camino, no te digo observando porque era no vidente, pero sí sintiendo cómo la vida de los demás pasaba por ese camino, y él ahí, como un espectador, tirado, con su manto, pidiendo limosna, necesitando de los demás. Y claro, está bueno pensarlo también así, ayudar a que nuestro corazón se vaya metiendo en personaje, porque también nosotros hemos sido como ese ciego de Jericó. Es una buena pregunta para comenzar. Hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás vos? ¿Estás al borde del camino? ¿Has estado al borde del camino? Es una experiencia que todos, tarde o temprano, en mayor o menor medida, hemos tenido. Triste pasar la vida tal vez así, sin saber para qué, sin encontrarle el gusto, sin encontrarle el sentido. Bueno, en definitiva, es lo que nos plantea el Evangelio de este día lunes. La palabra nos presenta el relato de este ciego que estaba a orillas del camino, a orillas de la vida, y se entera de que Jesús estaba pasando. Y ahí comienza el grito. Es bueno también que hoy pensemos cómo estamos. Por eso, quizás el primer punto para trabajar en nuestra catequesis de hoy es cómo está nuestra vida. ¿Cómo estamos incluso cuando nos planteamos descubrirnos al borde del camino? ¿De qué cosas hoy no estamos siendo protagonistas y sí espectadores? ¿De qué cosas hoy estamos empezando a carecer en nuestra vida? Tal vez de paciencia, tal vez de templanza, tal vez de fortaleza, tal vez de esperanza. Bueno, vos y yo, como decíamos, alguna vez hemos estado ahí. Incluso en muchos aspectos todavía seguimos al borde del camino, siendo espectadores de nuestra vida mientras todo pasa. Y nos vamos olvidando de ser protagonistas. Entonces no nos terminamos de involucrar con nada. Claro, esperamos que nos tiren alguna limosna, vamos incluso mendigando cariño de los demás. Y el afecto también. Y así incluso podemos querer mendigar afecto del mismo Dios. Claro, al borde del camino nos hace encontrarnos con gente que a lo mejor necesitamos encontrarnos. Personas que están igual que nosotros. Y ahí podemos empezar a gritarle al Señor. Y ahí nos podemos encontrar con personas que se nos acercan, que nos llaman, y con otras personas que a lo mejor nos ponen trabas, nos ponen palos en la rueda. No está mal quedarnos a veces un poco al borde del camino, parar un poco para ver por dónde está pasando Jesús hoy en nuestra vida. Desde ahí todo lo demás. Pero qué bueno que este estar al borde del camino, tal vez esta crisis, esta enfermedad, tal vez esta situación económica difícil, tal vez esta situación de ansiedad o de inquietud en la que estás, o no, pero qué bueno que puedas descubrir que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, como dice la carta a los Romanos, y parar un poco, poner un freno de mano. Estamos a 17 de noviembre de 2025. Se nos pasó prácticamente todo el año. ¿Te acordás cuáles fueron tus propósitos, tus metas, las cosas que te planteaste para caminar a lo largo de este año? ¿Te acordás cómo estabas hace un año pensando en el balance del 2024, tal vez? Bueno, estamos en el 2025 y tal vez sea también una oportunidad para ver cuál ha sido el camino que hemos recorrido. ¿Hemos transitado un camino o nos hemos quedado al borde, sin hacer nada? O mejor dicho, dejando que la vida se pase. Porque lo sabemos bien, a veces los años se nos pasan como meses, los meses como semanas, las semanas como días, los días como horas, y cuando nos queremos acordar ya estamos a fin de año. Un año más que se pasa. Y a veces nos olvidamos de dejar que Jesús entre en nuestra vida, entre en nuestro corazón, porque tal vez hoy
nos podamos preguntar eso hoy. ¿Cómo está mi camino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cómo están mis piernas? ¿Cómo están mis brazos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mirada? Vamos a ver después cómo está también mi garganta. Qué bueno poder pedirle al Señor un corazón abierto, un corazón que sepa reconocer el paso de Jesús. Un Jesús que se hace presente en lo pequeño, en lo sencillo, en lo escondido, en lo cotidiano, en lo de cada día. Un Jesús que pasa todos los días por tu vida. Y como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, el mismo Jesús nos lo repite una vez más. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré en tu casa y cenaremos juntos. Es bueno quedarnos al borde del camino para reconocer el paso de Jesús. Pero después, el mismo Bartimeo, el mismo ciego de Jericó nos va a enseñar que no podemos estar toda la vida al borde del camino. El borde del camino no es un lugar cualquiera. Es ese espacio donde a veces vos y yo sentimos que la vida sigue de largo y que nosotros estamos ahí, sin involucrarnos, sin comprometernos. Como decíamos, mendigando afecto, reconocimiento, escucha, un abrazo, una palabra de aliento. Qué lindo que hoy nuestro borde del camino no sea necesariamente una oportunidad para golpearme el pecho, sino más bien para con esperanza y con fe y con humildad también reconocer que ahí va pasando Jesús. ¿Vos te vas a animar a llamarlo o no? Que Jesús pase por nuestro camino y que no nos quedemos al borde. Toca mi alma, hazla comprender, que al ver tu rostro yo pueda creer. Buen día. Habla Silvana de Mendoza. Hermosa la consigna, y creo que si estuviera al lado del camino y Jesús pasara, lo que gritaría es que mi único miedo sea perderte. Ese sería el grito. Gracias, que tengan lindo día. Él sabe escuchar y pasa a tu lado queriendo saber. Hola Radio María. Jesús pasó este fin de semana por el jurado en el caso de Cecilia, asesinada en el Chaco con tanta brutalidad. Jesús pasó, sanó, se hizo justicia. Ver tu rostro yo pueda creer. Jesús, Señor, ten compasión de mí. Trae a mi vida. Buen día Radio María, buen día Padre Mati. Bueno, hoy mi corazón le grita a Jesús que no me suelte de su mano y que cuando situaciones adversas que a veces reaparecen para quitarme la paz, que aumente mi fe y mi perseverancia. Soy Miguel Ángel de Lanús. Seguimos compartiendo nuestra catequesis de este día lunes, comienzo de semana, dando gracias a Dios también por el paso de Jesús, porque si hay algo que sabemos es que Dios no juega a las escondidas con nosotros, que cuando nos quiere hablar es muy poco disimulado. La clave tal vez tenga que ver con reconocerlo y desde ahí aprender a llamarlo. Adri, si te parece también compartimos algunos mensajitos. Sí, algunos que han llegado escritos también. Bueno, gracias a Gabriel de Mar del Plata. Dice, qué lindo gritar el nombre de Jesús, que Él se compadece de nuestros dolores y le pide sanación en su grito a Jesús. Silvia desde Chaco dice, mi corazón le grita a Jesús, aquí estoy, Señor, para ti. Y desea que tengamos un bendecido comienzo de semana. Lucía desde Tucumán te manda saludos, Padre. Te dice un hola. Muchas gracias. Lindo, ahí entre los mensajes. Bueno, por acá teníamos otro oyente, ya lo vamos a buscar, que también dejaba su testimonio.
Desde Esquel dice, mi corazón le grita y le pide a Jesús, Jesús Salvador y amigo de todos, que mi fe sea viva, auténtica, capaz de hacer de mi cotidianeidad conforme a la voluntad del Padre. Gaby de Córdoba dice, hoy mi corazón le grita a Jesús, gracias, porque estuviste y estarás conmigo. Gracias Padre, dice Laura, excelente catequesis, las palabras justas, dice Laura que nos está acompañando. Gracias por darnos guía, gracias mi Maestro Jesús por alivianar el peso de mi cruz, dice este oyente. Mónica dice, soy espectadora de mi propia vida, me siento agotada, turbada, tengo que tomar decisiones grandes y vengo mendigando afectos para sentirme mirada. Me siento ciega porque no lo puedo escuchar, dice Karina. Rezamos especialmente por vos, Karina, y por todos los que se van sumando también. Bueno, gracias también a Nilda. Dice, hoy mi corazón grita, Señor, ten compasión de mí para que deje de mentir y discriminar. Ayúdame, dame voluntad para dejar de ser ciega a lo que hago, dice Norma desde Tucumán. Gloria de Córdoba, hermosa catequesis. Yo le gritaría, Señor, lléname de tu espíritu, porque con él me voy a fortalecer. Bueno, otro más por ahora entre los muchos que llegan, el de Marcela de La Rioja, dice, mi corazón grita, ayúdame Señor con mi matrimonio, por el bien de mi hijita, de nuestras almas, ayúdame a sostener lo que tú deseas y a hacer tu voluntad. Qué lindo, bueno, y muchas gracias también por todo lo que van compartiendo y hacemos nuestra también en la oración lo que cada uno va abriendo en su corazón, en un pedido, en un compartir. Bueno, lo llevamos también a la oración y lo hacemos nuestro porque la experiencia de estar sentados al borde del camino pidiendo limosna, tal vez, como decíamos hace un rato, sea una experiencia necesaria para que nuestro corazón pueda gritar lo que nuestra boca calla, lo que no se anima a poner en palabras, lo que tenemos miedo de expresar, lo que no sabemos cómo decir. A veces el borde del camino es una oportunidad para que nuestro corazón grite lo que gritó este ciego. Este ciego vio, o mejor dicho, valga la redundancia, oyó que pasaba mucha gente. Y ahí preguntó qué sucedía. El primer vínculo que tiene con Jesús es cuando algunos le respondieron que Jesús pasaba. Y cuando él escucha que Jesús pasaba, porque seguramente ya había escuchado hablar de Jesús, él descubre que su esperanza se renueva. Y grita así como le sale, sin tener demasiados escrúpulos, sin tener vergüenza, grita porque sabe que Jesús está pasando. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Grita porque sabe que Jesús puede cambiar su vida. Y no es un grito vacío, es un grito lleno de fe, de esperanza, pero también del sufrimiento con el que carga, con esa vida al borde del camino, con esa tristeza, con esa angustia, con ese dolor, con el saber que a veces no era considerado por los demás. Cansado de mendigar, cansado de ser espectador de su propia vida, haciendo lo que otros querían que él haga. Lo llevaban y lo depositaban como una cosa. Era parte del ornato del lugar. Y sin embargo, Bartimeo, este ciego de nacimiento, este ciego de Jericó, se anima a gritar. Qué lindo cuando nosotros podemos gritar así a Jesús que está pasando. No con lo lindo, no con lo bonito, no con lo que podemos controlar, con lo armado. No, con lo que no podemos, con lo que nos pesa, con lo que nos cuesta. Y gritar así, como experimentamos un montón de veces, incluso leyendo los salmos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Como Jonás, cuando estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Como Saulo, como San Pablo, cuando estuvo ciego después de encontrarse con la voz del Señor que lo había cegado. Como Pedro, Simón Pedro, cuando quiere caminar sobre el agua y mientras mira a Jesús, camina, pero después se deja llevar por las olas, por el viento,
y se empieza a hundir. Señor, sálvame. Como el buen ladrón en el último instante de su vida, cuando le dice a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Qué bueno que podamos gritar. Gritar porque a veces no podemos hablar tranquilos. Gritar porque no sabemos cómo, pero con la gracia de Dios, ese corazón muchas veces puede decir incluso lo que no le hemos compartido a nadie. Qué bueno que podamos abrir ese corazón, que podamos mostrarle al Señor nuestras heridas, nuestros anhelos, las alegrías, las tristezas, las limitaciones, las virtudes, y poder decir, como el Salmo 139, Señor, vos sabés todo de mí, vos me conocés. Hoy es un día entonces para gritarle a Jesús desde el fondo de tu corazón como este ciego, Hijo de David, ten compasión de mí. Compasión significa literalmente sufrir con. El que tiene compasión hace propio el sufrimiento del otro. Ten compasión de mí. Lo que le está diciendo este ciego a Jesús es, hacete cargo de mi sufrimiento, porque no doy más, porque estoy agotado, porque no le encuentro la vuelta, porque no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Por eso acudo a vos, Señor. Desde el fondo de mi corazón, compadecete de mí. Qué lindo cuando podemos hacer eso. Hoy también nos encontramos con esta historia, la experiencia de nuestra propia vida, que es la experiencia de sabernos llamados por Jesús. Empezó a gritar, todo se paró, la conmoción, y la palabra nos cuenta que un grupo de gente que venía con Jesús se le acercó a este ciego y le ordenó que se callara. Un grupo de gente que venía con Jesús le ordenó que se callara. Son esas voces que también aparecen en nuestra vida. Cuando queremos levantar la cabeza, cuando queremos sacar la cabeza del agua, cuando intentamos salir, cuando queremos levantarnos, cuando queremos salir adelante. Vienen estas voces que nos desaniman, que nos tiran abajo, que nos pisan la cabeza, que atentan contra nuestra autoestima. Frases que a lo mejor nunca tendríamos que haber escuchado. Sos un inútil, no servís más, no le importás ni a Dios, no servís para nada. Tenemos muy buena memoria para esas palabras, porque se van quedando y se quedan y se quedan y se quedan. Y cuando viene Jesús a decirnos lo contrario, no es que no le creemos, es que todavía no sabemos cómo entenderlo, porque nos hemos acostumbrado a escuchar este grupo de gente que está en nuestra vida, que aparece, que nos quiere alejar del amor de Dios, que nos quiere quitar la esperanza. Pero también aparece otro grupo de gente, gente que se anima a considerarnos, a mirarnos a los ojos, a levantarnos, gente que en vez de ser muro es instrumento, gente que nos empieza a sanar con su sola presencia, con su solo testimonio, con el gesto de cercanía. Qué lindo cuando aparece esa gente que es instrumento del amor y de la misericordia de Dios. Qué lindo hacer memoria de esas personas, agradecida, por supuesto. Aquellos que nos hablaron por primera vez del Señor, aquellos que por primera vez nos compartieron y nos transmitieron un evangelio vivo, un evangelio del amor de Dios, de la misericordia, también de la conversión, pero un camino, gente que nos acompaña. El buen consejo, tal vez no es ni escuchar a unos ni a otros, es escuchar a Jesús, más garantizado. Y sin embargo, Jesús lo manda a llamar. Llega delante de Jesús y ahí viene la pregunta. Pero antes vemos que Bartimeo hace otra cosa. Así como nosotros hoy nos encontramos con personas que nos alientan y con personas que nos tiran abajo, también podemos pedir el don de la fe y de mirarnos el corazón, porque no somos solamente el ciego nosotros. Podemos ser de ese grupo de gente que condena, que señala, que es obstáculo, que es muro, que mira por arriba del hombro. O podemos ser también ese grupo de gente que al que está tirado en el piso, el que no sabe cómo levantarse, a ese se acerca, le tiende una mano, lo ayuda y lo acerca delante de Jesús. ¿Dónde hoy estás vos
hemos estado al borde del camino y tal vez lo estemos, pero también seguramente la vida nos va poniendo en alguno de esos dos grupos. Así como hoy Jesús pasa por tu vida, anímate a descubrir cómo está pasando por la vida del que tenés al lado. No seas espectador, sé protagonista. Escuchamos un tema musical y seguimos con nuestra catequesis de hoy. No había nada de especial. Las luces en mi vida no podían brillar. Tu nombre comenzó a alumbrar la fe que en mí aún respiraba. No te esperaba y te encontré. Yo ahí sentado en la orilla del camino, la multitud que solo hablaba de ti me delató que tú pasabas junto a mí. Por eso me animé a gritar y me arriesgué por tu verdad. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Déjame ver más allá de mis fronteras. Hazme soñar, te seguiré por donde quieras. Dame un lugar en lo profundo de tu corazón. Buen día, soy Norma Monzón de María Juana Santa Fe, un pueblito de 5.000 habitantes. Gracias Padre Matías por su catequesis, gracias por acercarnos con sus palabras, conocer más a Jesús. Gracias a todo el equipo. Yo le gritaría, Señor, seguí sosteniéndome, levantándome, dándome fortaleza, sabiduría, a mí, a mi matrimonio, para ayudar a mi hija, por mi familia. Que nada me separe de vos, Señor Jesús. Ayúdame a verte, a escucharte. Dar las gracias porque Jesús pasó también por acá y se hizo justicia por el brutal asesinato de Héctor Cornal, y se hizo justicia. Y Jesús pasó y se hizo justicia. Y esa familia, yo creo que hoy encontró paz y bueno, Él descansa en paz también en Jesús. Buen día, Radio María. Yo le diría a Jesús, cuando pasa por acá, que me lleve de sus manos. Estoy por entrar en el quirófano y que sane mi corazón. Me están por operar. Hazme soñar. Y a mi querido Padre Mati, a mi querida gente linda. Jesús, Hijo de David, qué hermoso, ¿no? Cómo nos interpela, como dice este Padre. Sí, yo la verdad, en estos momentos atravesando la situación de la salud de mi esposo y con muchas situaciones, pero bueno, no me quedo al borde del camino, sí, parar un poco, ¿no? Pero siempre de la mano de nuestra Madre Santa. Hoy quiero darte Hola amigos de Radio María, les habla Gustavo desde Carmen de Patagones, y la consigna de estar al borde del camino, digo, es una lectura tan bonita, tan
tan práctica para ubicarnos en ese lugar, pero tan dura y tan difícil, ¿no? Y creo que yo actuaría casi igual que el ciego, ¿no? Jesús, ten compasión de mí, más allá de esta ceguera, tal vez hoy tenemos otras enfermedades que no parecen ser tan graves, pero que también nos dejan ciegos, ¿no? La indiferencia, la dureza de corazón, tantas otras cosas que no nos ayudan a acercarnos a Jesús. Y muchas veces también en ese creer que estamos caminando con Jesús, como iban los discípulos, y trataban de acallar la voz del ciego, ¿no? Solo Jesús insistió en que se lo traigan. Cuántas veces también a veces creyendo seguir a Jesús, estando en los grupos de oración, no estamos atentos a ese clamor de muchas de las personas que están al borde del camino, ¿eh? Qué lindo poder también ser capaces de escuchar los gritos de los que están al borde del camino, de los marginados, de los silenciados. Seguimos compartiendo la palabra, seguimos compartiendo el paso de Dios por nuestra vida. Qué lindo comenzar la semana así, ¿no? Pidiéndole a Jesús que siga pasando y que los podamos reconocer. Adri, compartimos algunos mensajitos más. Sí, padre, hay tantos, tan Hay un hermosos montón, me testimonios parece. y la verdad que muy lindo y muy profundo. Bueno, recién escuchábamos a un oyente a punto de entrar al quirófano, también le mandamos un abrazo enorme que se está acompañando con la radio. Bueno, Rubén, por ejemplo, dice, le pido a Jesús que esté siempre a mi lado en este tiempo. Rubén está próximo a operarse del corazón también, así que le está pidiendo a Jesús que no se aparte de su lado. Bueno, también este mensaje dice, mi borde del camino, dice Sergio desde Tucumán, es mi propia enfermedad, dice, porque por ser acelerado, hacer todas las cosas, bueno, tiene un problema de epilepsia que se empeora en estas situaciones, dice, me hace caer al borde del camino y detenerme para estar contigo, para llamarte Señor, que la vida no me pase, ¿no? Y pueda pedir las fuerzas necesarias para que a través de esta enfermedad descubra tu rostro. Es el mensaje de Sergio. Buen día, padre, soy Gonzalo de Buenos Aires. Dice, cuando escuché Señor que vea, se me llenaron los ojos de lágrimas. Dice, parece tan difícil ser capaz de ver por donde Jesús quiere que yo vaya. Pero si le salgo al encuentro, le grito. Dice, a partir de este año que vivió una situación especial que le tocó vivir, desde ese día dice que va a misa todos los viernes a las 15 horas en Vicente López. Me siento, dice, con miedo al futuro, estoy inseguro en lo que me pueda tocar, dice Gustavo, y me siento al borde del camino, sin paz, agobiado, presionado en el trabajo, siento que no puedo arrancar. Mientras tanto, trato de ayudar a las personas que necesitan, que veo que puedo ayudar, pero sin ganas. Necesito la ayuda de Jesús, ni hablar, dice Gustavo, que está Estamos por él también. A Radio María. Miguel dice, estuve al borde del camino, Jesús se detuvo por su misericordia y dio continuidad a mi vida. Desde 2022 le grito, aún en silencio, ¿qué quieres que haga hoy y cada día con la vida que me has prolongado? Dice Miguel. Jessy Maxi dice, este evangelio siempre me sorprende, muestra la delicadeza de Dios sobre nuestras necesidades. No supone lo que necesitamos, aunque lo sabe, nos pregunta. Tal vez nosotros, si tuviésemos ese poder de ver a los ciegos, suponer que lo que desea es volver a ver, no nos detenemos a preguntar. Él sí se detiene y aún sabiendo todo, nos pregunta. Bueno, y hay muchos más testimonios, padre, para compartir. Seguimos entonces con nuestra catequesis. El gran milagro que nos cuenta, el gran signo que nos cuenta este evangelio, no comienza cuando este ciego se encuentra delante de Jesús. Comienza en el momento en el que Él lo empieza a llamar.
porque no lo llama de cualquier manera, lo llama a Jesús Hijo de David, le da un título mesiánico. Ese título mesiánico implica mostrar que en realidad Bartimeo, el ciego de Jericó, no solamente está buscando la sanación física, sino la salvación espiritual. Él, cuando lo llaman, no se queda sentado, da un salto, tira su manto. Ese manto era un manto especial que los ciegos tenían para pedir, lo tira. Se cuenta fácil, pero no contamos nosotros siempre tan fácil el dejar de lado nuestras seguridades para acercarnos delante de Jesús. Jesús lo llama, lo invita. Llega delante de Jesús y Jesús le hace la pregunta que recién un oyente decía: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando todo el mundo suponía que Jesús sabía lo que este hombre necesitaba, porque lo sabía, él tiene la delicadeza de preguntarle: ¿qué quieres que haga por ti? Y la respuesta de Bartimeo es mucho más profunda, ese que vea, Señor. Pero no solamente que vea con los ojos físicos, sino que vea con los ojos de la fe. Que te vea, Señor, porque ahí empieza el camino de reconciliación con la vida que tiene este ciego. Dice la palabra que Jesús lo sanó, y está bueno también pensarlo. Hoy Jesús pasa por nuestra vida, nos invita a levantarnos, nos llama, porque el Espíritu Santo ha trabajado en nuestro corazón para que lo llamemos, a no quedarnos al borde del camino, a gritar con el corazón y a dejar que Él nos transforme. Es ese momento para dar, tal vez, el salto de fe. Un salto de fe que inevitablemente Dios algún día te va a pedir. Ha garantizado, seguro. ¿Qué grita hoy tu corazón? Incluso hoy lo podemos cambiar y profundizarlo un poco más. ¿A quién le grita hoy tu corazón? Qué lindo poder gritarle al Señor, pero no desde la imposición, o desde el reproche, o desde el enojo. O mejor dicho, tal vez con todo eso inclusive, con lo que sos. Porque Dios no te dice, rezame solo cuando te sentís bien, solo con lo lindo, con lo bonito, sino con todo. Ponete a pensar en todo el tiempo que estuviste tirado al borde del camino. No fue tiempo perdido. Te lo repito, el tiempo que estuviste al borde del camino no es algo perdido. No es para ponerse a pensar en todas las oportunidades que despreciaste, no, sino para que el testimonio que hoy tenés que compartir a tus hermanos sea a partir de eso. Estaba así, me encontré con Jesús y Él hizo esto en mi vida. Y esto que hizo conmigo lo puede también hacer con vos. Encontrate con Jesús, pedí la sanación, pero sobre todas las cosas la salvación. El Evangelio termina diciendo que este hombre empezó a seguir a Jesús por el camino. En el Evangelio de Lucas, el camino no es cualquier cosa. Jesús se encamina decididamente a Jerusalén y en ese camino realiza signos, prodigios, anuncia la palabra de Dios, anuncia la llegada del reino, anuncia la misericordia de un Padre que sale a nuestro encuentro, anuncia. Es decir, seguirlo a Jesús por el camino no es seguirlo a cualquier lado, es seguirlo a Jerusalén. Y en Jerusalén está la cruz. El buen discípulo estaba al borde del camino, se dejó sostener, se dejó levantar, se dejó llamar, respondió, fue sanado y se puso en camino con Jesús. Me gusta pensar que tal vez ahí, al pie de la cruz, entre la multitud, también estaba este ciego, que había sido levantado por el Señor, que había sido sanado por Él. Lo sigue a la cruz, seguramente, pero también se encuentra con Él después de la resurrección. Me gusta soñar y pensar que entre toda esa multitud que vio a Jesús resucitado, en las apariciones del resucitado, también estaba este hombre, recordando lo que él había sentido, pero sobre todo lo que Jesús había hecho por él. Qué lindo poder seguirlo a Jesús al borde del camino. De mis cielos más allá, de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el
mi amor sea decirte sí.